¿Qué significa bíblicamente donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo? Un análisis de Mateo 18:20. Podemos ver que este es uno de los textos más citados del Nuevo Testamento. El libro de los Evangelios, ¿verdad? De Mateo 18:20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Muchas personas usan este pasaje para afirmar que cualquier actividad hecha por dos o tres creyentes automáticamente tiene la aprobación divina, simplemente porque Jesús está ahí. Pero ¿será que es eso realmente lo que el texto nos enseña? ¿Está hablando Cristo de cualquier reunión social, recreativa o religiosa? ¿O será que el contexto define algo mucho más específico? La hermenéutica sana obliga a hacer una pregunta fundamental. ¿Qué quiso decir el autor inspirado dentro de su contexto original? Porque, ¿sabes? Un texto fuera de contexto puede convertirse en un pretexto. Y precisamente es eso lo que ocurre frecuentemente con Mateo 18:20. El contexto inmediato comienza mucho antes del versículo 20. Más bien, inicia desde el versículo 15, cuando Jesús introduce el tema de la disciplina entre hermanos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Y luego continúa añadiendo el proceso. Un proceso progresivo. Si no escuchan, entonces toma uno o dos más. Y si insiste, si persiste en no escuchar, entonces dilo a la iglesia. Todo el contexto gira alrededor del tratamiento del pecado, el juicio justo y la autoridad espiritual ejercida conforme a la voluntad de Dios. Si tú observas cómo el pasaje va construyendo la idea, mira, en Mateo 18:18 dice: de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y continúa añadiendo en el versículo de Mateo 18:19: otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Hasta entonces llega al versículo 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. La palabra ¿por qué? Conecta directamente el versículo 20 con el tema anterior. Esto no es un pensamiento aislado. Jesús está explicando la autoridad y el respaldo divino en asuntos de disciplina, de juicio espiritual y de oración relacionadas con esas decisiones, a ese caso. En el texto griego aparece una expresión en griego, ¿verdad? Con una palabra, gloria al Señor, también en griego, ¿verdad? Que significa reunir, juntar o congregar. Y estas palabras, ¿verdad?, son verbos que están conjugados en participio perfecto pasivo, ¿verdad? Lo que significa, o bien nos indican personas que han sido reunidas con un propósito definido. No está describiendo simplemente a dos cristianos coincidiendo en una tienda o en un parque o viendo un partido. El contexto está determinando aquí el tipo de reunión. Además, la frase en mi nombre no significa solamente mencionar el nombre de Jesús. En la mentalidad bíblica, actuar en el nombre de alguien significa actuar bajo su autoridad, conforme a su voluntad y carácter. ¿Ves? Por ejemplo, vemos en el Evangelio de Lucas 6:46 que nos dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Ves? Entonces, ¿será que puede alguien afirmar que cualquier actividad está autorizada simplemente porque algunos creyentes participan en ella? A ver, te pregunto, ¿tú crees que si dos o tres personas se reúnen para enseñar un error doctrinal, tú crees que Cristo respaldaría eso?
o si 2 o 3 creyentes, ¿verdad?, deciden ignorar el contexto bíblico, automáticamente tú crees que tendrán aprobación celestial. El texto no puede significar eso. ¿Sabes? El problema moderno es que muchos convierten a Mateo 18:20 en un cheque en blanco para justificar cualquier práctica. Pero Jesús no estaba hablando de entretenimiento religioso, ni de actividades sociales, ni de validación automática de decisiones humanas. Él estaba hablando de la presencia y el respaldo de Cristo cuando sus discípulos actúan conforme a su autoridad en asuntos espirituales relacionados con la disciplina y el juicio justo dentro del pueblo de Dios. El contexto también nos muestra un equilibrio importante. Cristo no está exaltando números. Él no está diciendo que la verdad depende de multitudes. ¿Ves? A veces una congregación pequeña puede actuar correctamente, mientras que una multitud puede estar equivocada. El énfasis no está en la cantidad, sino en la fidelidad a la autoridad divina. Esto confronta una idea muy popular. Si somos sinceros, Dios está con nosotros, pero la sinceridad sola nunca ha sido suficiente. En el libro de Proverbios 14:12 se nos dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. También en el Evangelio de Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La verdad importa, el contexto importa, la autoridad de Cristo importa. Otro detalle importante es que Mateo 18:20 no minimiza la importancia de la iglesia local organizada. Algunos usan el texto para decir, no necesito congregarme, con 2 o 3 basta. Pero, ¿sabes? El mismo contexto menciona, dilo a la iglesia. Versículo 17, que Jesús no está reemplazando la congregación. Está enseñando cómo la comunidad del reino debe de manejar conflictos y pecados internos. Además, el versículo tampoco promete presencia especial únicamente cuando hay 2 o 3 personas. Cristo está con sus discípulos continuamente. En el Evangelio de Mateo 28:20 declaró, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Mateo 18:20 no enseña una presencia limitada, solo a pequeñas reuniones. Más bien enfatiza el respaldo de Cristo cuando sus discípulos actúan bajo su autoridad en asuntos espirituales serios. La gran pregunta aquí es, ¿estamos leyendo el texto como fue escrito o lo estamos usando para defender ideas ya preconcebidas? Porque una hermenéutica descuidada puede transformar una promesa contextual en un eslogan emocional. Muchos quieren la frase, ahí estoy yo, sin aceptar el contexto de corrección, de disciplina, de verdad y de sometimiento a la autoridad divina. Pero sabes, Cristo no prometió respaldar cualquier cosa hecha religiosamente. Él prometió estar con quienes actúan verdaderamente en su nombre. Y sabe, eso produce una pregunta incómoda, pero muy necesaria. ¿Estamos reunidos realmente en el nombre de Cristo o solamente estamos usando su nombre para respaldar nuestras propias ideas? Medita en esta pregunta. ¿Te estás reuniendo realmente en el nombre de Cristo? ¿O cuando te reúnes solamente lo haces usando su nombre para respaldar tus propias ideas? Dios te bendiga, Dios te guarde en esta preciosa mañana. Medita en ello, escudriña las escrituras, estudia y no sigamos sacando el texto de contexto y dando malas informaciones al pueblo de Dios. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a hacer su voluntad. Aleluya.